Hola, hola. Disculpe, estimada coordinadora, se escucha bien, ¿no? Ya, gracias. Bueno, buenas noches, estimados participantes del webinar informativo. En lo que es la, el curso que vamos a impartir en esta ocasión, vamos a ver lo que es la elaboración de los planos, la construcción de construcción ASWI para redes de distribución de gas natural. Como se les estaba indicando, dentro de este curso se va a ver lo que es la proyección, el tendido de las acometidas, tanto industriales como líneas secundarias, y el tendido de la red principal, partiendo siempre del punto de referencia, en este caso, o el plano cartográfico que tengamos a disposición. Dentro de la presentación de nuestro curso, lo que vamos a ver, lo que queremos llegar a alcanzar es el objetivo de la guía. Nosotros partimos con la guía de elaboración del plano, de planos ASWIL. Nosotros partimos con lo que es la información del plano cartográfico. En este caso, con información geoespacial. Planos cartográficos de acuerdo a la localidad, el municipio, distrito o bien algún departamento en específico. Entonces, lo que vemos acá es las consideraciones básicas para la elaboración de los planos. El personal, unidades de medida, sistemas de referencia, proyección cartográfica, convención de representación de información cartográfica en redes de distribución de gas natural. Simbología a utilizar, mapa base, planos, plazo de elaboración de los planos, la presentación de planos ASWIL y elaboración de planos ASWIL. Consideraciones que representan estos tipos de planos ASWIL: información de red primaria, red secundaria, acometidas particulares, información de red secundaria, plano general, información de los city gates, EDRs, odorizadores, acometidas, cofres y usuarios. Dentro de las especificaciones técnicas de lo que viene el plano general, nosotros vemos todo lo que es la información de los city gates a la salida de la entrega de la línea principal. Vemos la elaboración de los EDRs distritales de regulación, puentes reguladores de medición, odorizadores, acometidas principales, subadyacentes, ramificaciones, entre otros. Y en algunos casos también vamos a ver lo que es cómo nosotros elaboramos dentro de los planos ASWIL la parte de los cofres, de los medidores para cada tipo de usuario beneficiario. Ahora bien, todo lo que está relacionado a la ampliación del uso-consumo masivo de gas natural en el mercado interno para lo que es YPFB. Entonces, partiendo siempre por la responsabilidad dentro del marco del territorio nacional. Entonces, la construcción de las redes de distribución a nivel nacional, considerando siempre la demanda del crecimiento de la población y los consumos de gas natural que estos últimos años genera esto. Entonces, todos tenemos las entidades que nosotros trabajamos para eso. En este caso, trabajamos para NH y redes de gas, distribución por distrito, ductos y otro tipo de avances, ¿no? Entonces, toda esta información que nosotros vamos a recolectar la recogemos de planos cartográficos, información geoespacial, vale decir, todo lo que conlleva la información que proviene del plano cartográfico. En algunos casos nosotros vemos todo lo que es la fotografía satelital gracias al Google Earth o otro tipo de aplicación que nos facilite este tipo de elaboración de planos. En este sentido, entonces, nosotros la elaboración de los planos de construcción ASWIL para redes de distribución de gas natural, así como administrar toda esta información, estructura una base de datos geoespacial de redes de gas. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro del curso? Va a estar orientado directamente, este curso es beneficiado para los ingenieros civiles, arquitectos, proyectistas, gasistas, ingenieros en petróleo, gas y otras ramas que estén relacionadas a la elaboración de los planos de distribución ASWIL. Entonces,
Aquí vamos a ver todo lo que es la distribución de redes de gas natural. Entonces vemos los accesorios plasmados en el plano as built. Estamos hablando de todas las acometidas, líneas principales, tipo de tubería, diámetros, grosor, cuánto es el tendido de línea, qué tipo de accesorios se conectan, cómo tiene que ir la conexión y demás. Entonces, como todo está basado en parámetros cartográficos definidos como la cartografía, en este caso, la información de estos proyectos se va a dibujar dentro de los mapas que nosotros tengamos como información. Si hablamos de los predios previamente elaborados o obtenidos de la cartografía por distrito. Entonces, el objetivo principal de nuestro curso, es de constituir el marco para la presentación de los planos as-built en construcciones de redes de gas domiciliario. La misma debe ser aplicada con carácter obligado por los distritos de redes de gas natural y por las empresas contratistas en su totalidad para su aplicación y proyección de la misma. ¿Qué consideraciones vamos a tener para elaborar estos planos? Entonces hablamos del personal. Entonces los planos de elaboración tienen que ser elaborados por un personal calificado, entendido en la rama, en la materia, con una experiencia en elaboración de los planos indicados, con experiencia y capacitación en el manejo del software CAD. Entonces nosotros vamos a utilizar el AutoCAD como referencia. Entonces acá vemos nosotros la información que vamos a tener de acuerdo a la referencia geoespacial. Entonces acá podemos ver cómo es una presentación de un plano en elaboración de plano as-built. Como en este ejemplo. Nosotros tenemos el tendido de la línea principal. Tenemos el tendido de la línea principal, de dónde parte y cómo tiene que ser distribuida. En este caso, el ejemplo que estamos viendo es para ver cómo se está dimensionando las acometidas para el dimensionamiento de los cofres, de los medidores, la especificación y cómo tiene que ir detallado. Entonces nosotros vamos a ver dentro de la elaboración de los planos as-built cómo va a ser la información que nosotros vamos a tener que relacionar y plasmar dentro de las informaciones que nos va a pedir el plan. Entonces acá vemos un componente de red primaria. Entonces vemos todo lo que está el tendido de la línea, el código de clasificación, componente, año de construcción, proceso, empresa constructora, usuario o en algún caso algún tipo de observación. Entonces acá estamos viendo lo que es un text point. Entonces aquí especifica el código de clasificación, text point 01, el año de construcción, el proceso, en este caso el text point, el 2016, el año de construcción, el proceso en el cual se está aplicando, la empresa constructora, en este caso YPFB Redes, el usuario, en este caso, si va a ser particular, la dirección. Entonces acá la dirección, y si existiese en algún caso algún tipo de observación, se lo plasma dentro del plano. Cuando vemos para hacer un tipo de rectificador en línea de acometida principal, entonces vemos igual el código 1, rectificador, año de construcción 2016, el proceso que es importante, la empresa constructora, el usuario, en este caso YPFB, y la avenida, o en este caso la dirección que nos está especificando la avenida principal, avenida cívica, y en algún caso hubiese o no alguna observación, se anota. Entonces acá vemos un tendido de línea de acero normal carbono de 6 pulgadas, un tendido de línea, en este caso el rectificador que está siendo puesto sobre la misma partida. ¿De dónde yo saco toda esta distribución e información que yo voy a tener? Entonces yo me paso a lo que es los componentes. A ver, un segundito. Acá creo que está. Esta es la simbología. Estábamos hablando que dentro de los planos yo voy a ver qué tipo de material voy a utilizar. En este caso, acero normal al carbono.
Entonces, este acero normalizado al carbono tiene diferentes diámetros. Entonces, dentro del AutoCAD, yo puedo relacionar y puedo hacer mi representación y codificación de la misma línea. Para cada diámetro nominal, el color de representación de la línea, grosor de representación, codificación. Entonces, yo voy a manejar para tendidos de línea, en este caso de distribución de línea principal, estos diámetros de 2, de 3, de 4, de 6, de 8 hasta 10 pulgadas. Únicamente varía la representación en el color del CAD y el grosor. ¿Para qué el grosor de la representación de la línea? Entonces, este grosor de la representación de la línea va a hacer que la línea se visualice mejor, o sea, esté plasmada. Ahora bien, cuando vamos a hacer una unión con un accesorio que va a ser la transición de acero normal al acero normal carbono a una tubería de polietileno, entonces ya va a haber una transición y yo voy a tener ya otro tipo de línea principal, en este caso para línea secundaria. Entonces yo voy a manejar esta cantidad que yo ya tengo acá para tuberías plásticas. Entonces esta tubería de polietileno va a tener esta especificación. Tiene un diámetro nominal en milímetros. El caso de la representación, los colores que están acá y el número de grosor de la línea, para que se vea bien en el plano. Entonces yo tengo diferentes diámetros para tubería plástica. Tengo de 20, de 32, de 40, de 63, de 90, de 110, 125 en otros casos. Y los grosores, los colores de la línea. ¿Qué más puedo tener dentro de mis accesorios? Entonces, esta simbología que yo estoy trabajando para una representación en accesorios de red principal o puentes industriales, o en este caso, accesorios que van a estar dentro de la red principal, vale decir, la red primaria, tengo y cuento con esta información de cada tipo de accesorio y el tipo de simbología. Entonces, yo tengo válvulas de corte, tengo válvula bola, tengo válvula aguja, reductores, tengo T's, monturas y la simbología que especifica cada uno de estos accesorios. Si yo voy a derivar y voy a hacer de mi línea principal, quiero hacer una cometida para un puente industrial o bien para una estación de gas natural vehicular, yo tengo la diferente simbología y lo que especifica cada uno. En este caso, un puente industrial, un perenne. Entonces acá también es otro tipo de puente GNB, que es también un perenne, pero de otro tipo de simbología. Cuando hayan válvulas de derivación, válvulas tronqueras, ¿qué quiere decir? Las válvulas de derivación, en este caso, en el caso que yo tengo que ver cómo está dimensionado el plano, en este caso, a ver, creo que no se está viendo bien, pero lo tengo acá. Este plano, por ejemplo, esta información geoespacial que yo tengo es para la distribución de dónde tiene que ir una válvula ubicada. Esto mayormente se ve en lo que es las aceras. Entonces, ¿cómo tiene que ir la información? En este caso, esta va a ser una válvula, esta válvula tiene de doble función, es una válvula de derivación. ¿Qué quiere decir? Que la válvula de derivación, en este caso, conecta y da paso a otra cometida. Entonces, vale decir, si este es un tendido de línea principal, secundaria en este caso, acá se hace una derivación y puede acomodarse directamente a un puente de GNB o un puente industrial, dependiendo del caso. ¿Cómo va la referencia? La georreferencia de la válvula, la proyección. Entonces yo manejo el transversal de Mercator, los datos, el WGS, en este caso de 1984, está ubicado esto, las coordenadas, UTM, la zona y los grados, tanto en norte, este, y lo importante, la altura. ¿Esto cómo voy a ubicar? Actualmente nosotros contamos con GPS, entonces los GPS son los que me van a brindar este tipo de información, dónde voy a situar el tipo de válvula y cómo voy a hacer mi llenado. Entonces hago un fotografiado tanto
de la parte interna como la parte externa de la válvula, cómo está siendo montado. Y todo lo que indica, en este caso, tendido de red secundaria, gas natural. Esa es la obra. El contratante, en este caso YPFB Redes, ¿qué empresa se está haciendo cargo de esta? La empresa instaladora. Se anota todos los datos. En este caso es un distrito. Entonces, está en un distrito por OTB, croquis, la dirección de la calle y las adyacentes, las entrecalles. ¿Y a quién tiene que ir referido este plano? A un supervisor de obra, fiscal de obra y un supervisor de redes de gas, en este caso del distrito al cual pertenece. Estamos viendo, este tipo de ejemplo es para el municipio de Tiquipaya. Se puede hacer todo tipo de plano, ya sea de alguna localidad, podemos hacer un plano de Oruro, La Paz, Santa Cruz, Montero, otro tipo, teniendo y partiendo siempre de ese tipo de información. Acá viendo estos planos, se cuenta con la información de este tipo. Entonces yo tengo estos planos ya distribuidos acá. Aquí tengo uno que es, si estoy seguro, a ver, este es el Montero. Entonces yo tengo ya una información y un plano cartográfico de la localidad o la localidad de Montero, en este caso de Santa Cruz. ¿Cómo está distribuido este plano? La dimensionamiento, la distribución de los manzanos, las calles principales, número de manzanos, el croquis, todo. Toda la referencia que me da dentro del plano cartográfico me es útil. ¿Para qué? Para hacer el tendido de la línea partiendo de una línea principal. Entonces yo parto de un gasoducto principal o la línea principal en este caso y cómo va a ser distribuido. Entonces dentro de esta elaboración, de esta elaboración de planos, nosotros vemos todo lo que es el tendido de la línea, no dejando de lado lo que es la alimentación por la línea principal. En este caso, tenemos una línea principal. En este caso va a ser una tubería plástica de 90 milímetros. Entonces estamos hablando de una línea secundaria de gas. ¿Y cómo está siendo distribuido por la calle? Entonces lo que tenemos en el detalle de este tendido de línea, de esta cometida de línea secundaria, vemos el detalle tanto pista frontal o pista en planta y la comunicación que tenemos que realizar cuando haya la misma línea y se esté comunicando con otro tipo en este caso, otro tipo de manzano. Entonces, aquí es un manzano, dos manzanos, ¿no? La comunicación, cómo se está viendo esto y qué es la especificación que muestra la comunicación entre los dos manzanos. La profundidad de la senda de entierro que voy a utilizar y cómo está plasmado dentro del plano, o sea, la vista frontal, vista lateral. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a aprender en este curso. Vamos a ver las especificaciones que vamos a manejar, el tipo de línea, cuánto es el tendido en longitud, la longitud en este caso de 103. Cada rollo de las tuberías plásticas, en estos casos nos manejamos tuberías de 100 metros de longitud. Entonces, estas tuberías de 100 metros de longitud no son como referencia para ver cuánto es el tendido por línea. No todos los manzanos tienen la misma especificación. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo este caso de la localidad de Montero, de una localidad de Montero, y yo quiero hacer mi tendido de línea por esta línea principal, que en caso sea por todo conectado o ramificado a los vecinos que están próximos. Entonces vale decir todas estas comunicaciones de los manzanos. Si en algunos casos va a haber lo que se va a hacer una representación o bien en otros casos yo tenga que elaborar un PRM o un puente industrial o un puente de GNB, ¿cómo voy a comunicar? ¿Qué tipo de accesorios voy a utilizar? Entonces estaba mostrándoles dentro de esto cómo está distribuido esta información. Como estamos hablando de la representación de los puentes, en este caso industrial GNB, este tipo de simbología que van a estar plasmados dentro del plano ASWIL. La representación de las cámaras de derivación, válvula tronquera de derivación. La representación de city gates, EDRs, PRMs, odorizadores.
cómo está simbolizada y qué indica cada tipo de simbología. El City Gate de distribución, estación distrital de regulación, odorizador, una estación satelital de regasificación. Punto muy importante, cuando hagamos un tendido de línea principal de un gasoducto, la simbología que va a entrar, el tipo de, en este caso hablamos de las señalizaciones que están dentro de la línea. Entonces acá vemos los mojones, los tachuelas de señalización. Bien, cuando nosotros veamos y queramos también realizar lo que es un puente de una estación distrital de regulación, también el tipo de descripción de cada ítem para hacer, en el caso sea un PRM con dos regulaciones, tanto primaria como secundaria, el tipo de accesorio que va a entrar. Entonces acá vemos, ¿no? Todo lo que son partícipes dentro de las regulaciones. Creo que lo tengo acá, a ver un segundito. Vamos a ver lo que es estación distrital. Este ejemplo más o menos, o sea, la regulación que van a sufrir dentro de una estación distrital de regulación, el tipo de etapas, en este caso de 2 etapas, ¿no? Entonces, esto es ya para ver qué tipo de especificación técnica se maneja dentro de la construcción de una estación distrital de regulación, que viene de la misma mano de un PRM, ¿no? Un puente regulador medidor es para presiones altas y la estación distrital de regulación maneja presiones de media a bajas presiones. Esto dentro de los distritos, ¿no? Entonces, para eso me sirve toda la información que yo voy a recabar dentro del plano ASWIL. Entonces, yo voy a ver la información que tengo, siempre voy a partir con la información cartográfica. Todo me sirve. Pues yo tengo cómo está distribuido diferente distrito. Siempre me baso en la cantidad de manzanos, usuarios directos, indirectos, y si hay acometidas para un puente de GNB, un puente industrial o la elaboración de EDRs o bien PRMs dentro de la línea principal y su ramificación de este. Entonces, toda esta información que yo voy a manejar es gracias a la información satelital y la referencia cartográfica que me brinda la especificación de dónde y cómo está distribuido los manzanos. Entonces, para eso es lo que yo voy a utilizar todo este tipo de información. Entonces, dentro del personal que nosotros vamos a manejar, tiene que tener un conocimiento mínimo en cartografía de 3 años, pero nosotros lo vamos a ampliar. Vamos a hacer que ustedes conozcan, les guste aprender este tipo de curso de elaboración de planos. ¿Para qué? Para que tengan la idea de cómo es la presentación de los planos. Entonces, la única ventaja es saber dominar el AutoCAD, porque con el AutoCAD vamos a hacer muchas cosas. Entonces, estábamos viendo las unidades de medida. ¿Qué unidades voy a manejar? Longitud, superficie, o sea, estas unidades, en este caso, estas magnitudes que yo voy a manejar. Longitud en metro, hectáreas, grados sexagesimales, cuando hablamos de los ángulos horizontales verticales, y el azimut en grados sexagesimales también. Sistemas de referencia, lo que es el datum global, el semieje mayor, menor, achatamiento, coordenadas geodésicas, longitud, latitud, altura elipsoidal, datum vertical, y lo que es importante, la altura sobre el nivel del mar. Todo esto viene gracias al GPS. Antes lo hacíamos a la antigüita, ¿no? Teníamos que ir con la ayuda de los topógrafos y hacer nuestra medición manualmente, ¿no?
Entonces ahora, como todo ya está cambiando y tenemos a nuestra disposición la tecnología, ya ha superado mucho lo que viene a ser la proyección universal, transversal. Entonces estas unidades y estos datos que nos representa la proyección cartográfica son demasiado favorables al momento de elaborar lo que son los planos de proyección cartográficos y con esto realizar con este tipo de proyección, plasmar dentro de la información del plano. Entonces, estos parámetros yo voy a manejar dentro de lo que es el UTM. El UTM, entonces, que va a ser la Universal Transversa de Mercator, manejamos todo lo que son estos datos. Zonas de proyección, UTM, el meridiano central por zona, lo que esté en grados, el falso norte, el falso este y el factor de escala del meridiano central. Coordenadas este-norte, UTM en metros, altura en metros y la altura elipsoidal en metros. Estos datos son demasiados. ¿Para qué? Para que esta proyección que nosotros tenemos nos va a dar la facilidad de emplear este método y tener en cuenta que estos parámetros va a ser un promedio, pero esos datos a la vez me indican cómo va a estar representado y en qué dirección, cómo va a estar ubicado el tipo de coordenadas. Entonces, en este caso, estos planos ASBIL contemplan más o menos 30 minutos en longitud al oeste o al este para las zonas de proyección UTM. Entonces, al rato de representar los planos que estén en las dos zonas, como estábamos viendo la ubicación de esa válvula de derivación. Entonces, dentro de la convención para la representación de información cartográfica en redes de distribución del gas natural, vamos a mantener organizada la información que nosotros representamos. Entonces, toda la codificación y elementos a representar dando un prefijo de codificación según sea la clasificación. Entonces, tenemos este tipo de codificación: 01, 02, 03, 04, 05, 6 y 7. ¿Qué me indica? Trazado de red primaria. Entonces, acá veo las cámaras de derivación, los test points, letreros y todo elemento que está relacionado a la línea principal. Ahora bien, si hablo del trazado de la línea de red secundaria, todo lo que está conllevando a esto. Entonces acá veo lo que es cámaras, gabinetes, accesorios y todo elemento de red secundaria. La información de los city gates, PRM, CDRs, odorizadores en otros casos. Las acometidas de los cofres y usuarios. Y los accesorios que están involucrando dentro de este tipo de código. El mapa base, en este caso para los municipios, manzanos, predios y todo lo que está referido al mapa. Textos y números, las designaciones, estamos hablando de las avenidas principales, distritos, las cámaras, los CDRs y todo lo que se necesite al rato de la designación. El carimbo, en el carimbo vemos las líneas, simbologías, logos, elementos que están referidos a este tipo de carimbo. Nuevamente, ¿qué simbología estamos utilizando? La representación que se va a utilizar tanto por red principal primaria o por la línea secundaria. Entonces, todo lo que va a estar en el AutoCAD, el grosor de la representación, qué color de línea y qué indica, qué especificación tiene para tubería de acero normal al carbono en pulgadas, ya sea plástica en milímetros. Y todo lo que esté en la representación de los accesorios, tanto en componentes de la red primaria, que les he hecho ver: la montura, T, reductor, válvula aguja, bola, válvula de corte. Lo que está dentro de la representación de red primaria, todo este tipo de simbología: los mojones, rectificadores, test points, tachuelas de señalización, señalización vertical, poste de señalización, anodo de sacrificio, lecho anódico y demás. Los puentes industrial y de GNB, cámaras de derivación, de tronquera,
accesorios dentro de la red. Pues acá vemos lo que es la transición de acero normal al carbono a una tubería de polietileno. Las cuplas, válvulas, test, codo de 45, codo, tapón, reductor, monturas. El tipo de tubería, adosado, entramado, lastrado y la guarnición de polietileno. Entonces, todo esto está en el AutoCAD. Esto se les va a brindar como material dentro del curso. Entonces, como estábamos viendo, que toda la información que nosotros requerimos es la información del espacio geográfico. Entonces, toda esta información geoespacial, o bien puesta por una información de un plano cartográfico, me va a dar todo lo que es principalmente la información para ver cómo va a ser el tendido de la distribución de la línea de gas natural. Los predios, los manzanos, los límites, municipio, distrito, OTBs, zonas y otros, ¿no? Entonces, todo este elemento cartográfico me da la ubicación y va a ser importante en la construcción de las redes de distribución de gas natural. Hablamos de las aceras, calzadas, la rasante municipal, línea de eje, cámaras de desagüe, pozos sépticos, árboles, etcétera. Toda esta información está dentro del elemento cartográfico. Ahora, si vemos los elementos cartográficos secundarios, nosotros vemos acá cómo son los caminos con derecho de vía, el tipo de clasificación. Si va a haber dentro del plano, haya línea con derecho a vía férrea. Haya información si va a haber ríos, lagunas, lagos con franjas de seguridad de acuerdo a la clasificación. Los ductos. Si va a haber un poliducto, en algún caso, la información de este sector en el área de hidrocarburos, el ancho, descende el paso de acuerdo al diámetro. Si en caso tenga yo la información de servicios básicos, cómo está yendo el tendido de la línea de agua potable, alcantarillado, acueducto. Si tengo la comunicación con líneas eléctricas, comunicación, fibras, otros, y cómo es la separación que yo tengo que respetar al rato de hacer un tendido de línea. Cuando yo tenga considerado un patrimonio cultural, se debe ver un sitio histórico, arqueológico, paleontológico o etnográfico, y los límites de radio urbano, entre otros. Entonces, tratándose de construcción dentro de lo que es la distribución de la distribución de gas natural dentro del área urbana, nosotros vamos a tener que basarnos en base al formato que maneje el AutoCAD. Entonces, el AutoCAD que nos va a facilitar todo este trabajo son las versiones 18, 19, 20, 21 y las versiones que estén ya actuales, ¿no? Entonces, como realizamos los dibujos dentro de los planos de proyección de la construcción y extensión de la línea de distribución de gas natural, todo lo que vamos a ver. ¿Y cómo vamos a proporcionar esta información? ¿Qué tipo de archivo? ¿Cómo tiene que ser la plantilla? ¿Cómo tenemos que elaborar nosotros nuestra hoja de presentación? ¿Y cómo tenemos que hacer el llenado? ¿Cómo tienen que estar elaborados nuestros layers dentro del AutoCAD? Los plazos de elaboración. ¿Qué tiempo tiene que tener un plano para el plazo de elaboración? El tipo de presentación, cómo tiene que ser impreso, a qué color, en qué escala, y cómo tiene que ir el llenado dentro de estos planos al rato de la presentación. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a tener al alcance y lo que vamos a ir aprendiendo dentro de nuestro curso en planos de elaboración ASWIL. Entonces, no sé si tuviesen alguna pregunta o algo que quisieran ustedes añadir o tengan alguna duda acerca de lo que estamos viendo, me podrían indicar ahora.
Si no tienen un audio de retorno, pueden escribirlo dentro de lo que es el grupo. Hay una ventanita que es el chat y pueden escribirlo en algún caso. Tengo acá 6 a 7 participantes en línea. Cualquier pregunta es para duda. Algo que ustedes quieran añadir, preguntar acerca del curso. Que vamos a ver, ¿no? Si tuviesen alguna pregunta para ir respondiendo sus dudas, por favor, me lo hacen. Pueden prender el micrófono o bien escriban en esta parte que son los comentarios, acá. Justo está al lado de 10, ahí dice uno que es chatear con todos y ahí pueden escribir alguna pregunta o duda que tengan acerca de lo que estamos viendo hasta el momento. ¿Alguna pregunta o duda que tuviesen? Acá tengo a Jorge, Andrés, Yare Ordóñez, Razas Leni, Walter Chumacero, Andrés Claure López, Walter, David. ¿Tuviesen alguna pregunta, duda, algo acerca de lo que estamos viendo y lo que estamos enseñando hasta este momento acerca de nuestro webinar informativo? Algo que tengan que añadir, alguna duda que tuviesen acerca del curso. Bueno, creo que todo está entendido entonces, ¿no? Entonces vamos a ver también lo que es la secuencia que debe guiarse para la aprobación de los planos. Supervisor de obra designado, la entrega a los planos ASBUIL, la especificación técnica que se tiene que entregar a este tipo de supervisor encargado de la cartografía del distrito, el formato físico, tanto en físico como en digital. Vemos también lo que es esta parte. ¿Cómo es lo que está representado? ¿A quiénes va? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos la línea, el tendido de la línea, en este caso una tubería de 90 milímetros, si estoy seguro, sí, 90 milímetros de tubería plástica, la longitud de toda la cometida y dónde están conexionados los accesorios. El tipo de información, cómo va a ir. Entonces la obra es el tendido de una línea secundaria de gas natural para el municipio, ¿no? En este caso Tiquipaya, el contratante YPFB, la empresa de gas natural, esta empresa o la empresa que esté a cargo de la ejecución de la obra, el distrito en el cual está siendo montada la línea, a qué OTB pertenece, las calles principal, calle 1, entre calle 3, calle 4 y calle 7. Y en el croquis número 12. ¿Cómo está siendo representado todo lo que estamos dibujando? En el tendido de línea yo voy a especificar qué va a ser el tipo de tubería, en este caso tubería plástica de 90 milímetros, la longitud. En las anotaciones,
longitud de la tubería, en este caso la especificación de la tubería. Es una tubería plástica. Si va a ir tubería tapada, línea de eje, el número del manzano, el tramo. ¿A quién va? Al supervisor de obra, fiscal de obra, supervisor de redes de gas. Entonces, todo lo que me está indicando acá. Cuando haga, digamos, también lo que es, en este caso, la distribución por manzanos, ¿cómo va a estar distribuidos los manzanos? ¿Cuántos manzanos son? El número de manzanos, los croquis, las calles principales, las adyacentes. En el caso se sitúe un puente industrial, ¿dónde va a estar situado este mismo? ¿Cómo va a estar distribuida la línea? ¿Cómo va a ser el tendido? ¿Qué tipo de tubería voy a utilizar? Si voy a hacer la elaboración de un PRM o un puente industrial o puente de GNB, toda esta información es la que tiene que estar elaborada dentro de mi plan. Entonces, dentro de la empresa con se entrega los planos que detallan la información para la red primaria, información de red secundaria, que reflejan la ubicación precisa mediante georreferencia o proyección cartográfica. Entonces aquí vemos cómo es el tendido de la tubería, el caso de la línea principal. El plano general diferenciado por diámetros y cómo está distribuidos los accesorios. ¿Cuántos accesorios yo voy a tener? Si voy a tener las cuplas, válvulas de derivación, cámaras de derivación, ¿qué tipo de accesorios van a ir soldados? ¿Cómo va a ir distribuido estas líneas de eje de cada tramo? Asimismo, la señalización horizontal y vertical correspondiente. En este caso de los planos, as-built deben ser mencionados en una empresa que haya realizado las obras físicas mecánicas. En este caso se realizan por parte del personal de yacimientos, al igual manera y especificando el carimbo del plan. Las consideraciones dentro de la presentación de los planos. Entonces voy a tomar este tipo de consideraciones, puntos de unión de accesorios. Cada tipo de accesorio, cómo debe ir ubicado el punto de unión, el mismo que coincide exactamente sobre la unión de las dos líneas, las redes principales, quiebres de línea, cambios de diámetro, cuando yo tenga que acoplar a mi acometida principal o al tendido de la línea principal una transición que comunique una válvula de derivación y comunique o se pueda cambiar el diámetro de una tubería normal, de acero normal, carbono, a una tubería plástica. Los diferentes diámetros que voy a utilizar. Si va a ser línea principal, voy a manejar diámetros de 8, de 10 hasta 12 pulgadas. En el caso maneje tuberías plásticas, voy a manejar hasta el 125 milímetros. Todo lo que está mostrado dentro de la simbología es lo que yo voy a tener que manejar. Todo lo que se está acá. Toda la distribución y representación de las líneas primarias y secundarias dentro de las tuberías. El color de la representación, el diámetro que yo estoy utilizando. Entonces, todo esto va a hacer que yo maneje con precisión al momento de hacer mi tendido de línea. ¿Qué tipo de accesorio? ¿Cómo va a ir? Si van a ir roscados, van a ir soldados. ¿Cómo va a ser la comunicación entre accesorios? ¿Qué distancias van a ser requeridas? ¿Cuántos accesorios por tendido? ¿En cómo tienen que ir distribuidos estos tipos de accesorios? Entonces acá veo, ¿no? Las cuplas, las válvulas de derivación, la transición, acero normal, carbono a una tubería de polietileno, el accesorio de T, codos, tapones, reductores y monturas. Entonces todo eso estamos viendo dentro de nuestro curso que vamos a
verlo, ¿no? El tipo de escala que vamos a manejar, tanto para red primaria como red secundaria, y cómo tiene que ser la equivalencia al momento de nosotros imprimir todo lo que estamos plasmando, dibujando dentro de nuestro plan. La escala que yo voy a manejar de 1 a 1000, tanto para el caso de la red principal y la red secundaria. Entonces, como yo manejo un plano impreso, una grilla o cuadrícula de proyección cartográfico en un intervalo entre cuadrícula no menor a 100 metros y no mayor a 1000 metros, indicando a su vez un sistema de proyección cartográfico utilizado. Entonces, la escritura del código del proceso, que va a ser necesario y preferentemente cómo está especificando esta escritura dentro del código del proceso. Entonces, acá veo lo que es el código simple para cada uno. Los códigos que van a ir relacionados en la proyección cartográfica o georreferencial. ¿Qué tipo de recomendaciones voy a manejar dentro de los grosores de línea y cómo tengo que distribuir o cómo tiene que estar la jerarquía? La línea de tubería de acuerdo a la tabla 1. Las líneas de los predios, aceras y al finalizar las líneas de acotación serán más delgadas en cualquier otra. Entonces nosotros vemos todo lo que es el tendido. Cuando nosotros hagamos el tendido tenemos que hacer las acotaciones respectivas. ¿Cuánto va a ser el tendido de la línea? Aquí como ejemplo la línea de eje referenciado, el tendido de línea, ¿cuánto mide toda esta línea? 101.3 metros de tendido de línea. Y las conexiones, en este caso, cuando vamos a tener que colocar nosotros dentro del tendido las cuplas. En este caso, un codo de 45, o bien un codo de 90 en algunos casos. O dónde va a entrar un quiebre, un tapón. ¿Cómo va a ser distribuido? ¿Qué tipos de accesorios yo estoy manejando dentro de esta acometida? Entonces, todo lo que nosotros vemos dentro del curso de planos de elaboración ASWIL es importante recalcar que todo va a estar plasmado dentro de los planos cartográficos. Entonces, cuando yo tengo un plano cartográfico, ya sea por distritos, ese es el distrito de Cochabamba, son 17 distritos. Yo tengo el actualizado al 2017, creo que está este, pero hay otro que es actual y tiene más subdistritos que están a este lado del mapa. Entonces, a la zona sur, hablando aquí lo que es pasando el puente de Tamborada, los subdistritos de lo que viene a ser el distrito de Siringani, Olmedo, hasta llegar al distrito 17, lo que es Villa Israel. O sea, aquí hablamos de Molle Molle, hablamos de Pucara, Pucara Grande, Pucara Chica. ¿Cómo está distribuido? Si vemos dentro de lo que es el casco antiguo, entonces dentro de lo que es el casco viejo, cómo está distribuido los manzanos, las avenidas principales y demás, ¿no? Cómo son las avenidas principales o por dónde está pasando líneas férreas. En este caso son especificaciones que están ya previamente dentro de la información del plan. Yo tengo los planos detallados, tanto de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, Oruro, municipio de Tiquipaya dentro de Cochabamba, el municipio de Montero en la ciudad de Santa Cruz. O sea, son planos que nos facilitan este tipo de trabajo, siempre y cuando nosotros tengamos este tipo de información. Entonces, cuando yo tenga que ver lo que va a ser la información geoespacial, entonces yo tengo referencia en lo que es el Google Earth, que es una herramienta súper dinámica y ilustrativa, ya que esta información que me da el plano cartográfico lo puedo ver con mayor dimensión. A ver, esto creo que era el municipio de Tiquipaya, si estoy seguro, sí, esto es Tiquipaya. Puedo poner cualquier tipo de mapa.
A ver, vamos a poner La Paz, digamos. La zona sur de La Paz. La zona sur de La Paz, cómo está distribuido, el número de manzanos, todo, todo está representado acá. Cuántos vecinos hay por manzano, cuántos son los usuarios, dónde puedo implementar yo un puente industrial, dónde puedo hacer un puente de GNB, todo me va a facilitar la información geoespacial que me brinda el Google Earth. Y la información que voy a recibir también de los planos cartográficos al momento de yo hacer uso de estos indicios de información, tanto geoespacial dentro de lo que es el Google Earth y lo que es la información cartográfica por cartografía, por localía o distritos dentro de un determinado distrito, ¿no? En este caso, la zona sur de La Paz. Puedo ver de todo, no siempre de eso, ¿no? Entonces yo puedo colocar Oruro, la ciudad de Oruro. A ver. O sea, todo esto me facilita el Google Earth. Me muestra todo lo que es. O sea, para esto me sirve a mí ver con exactitud cuántos beneficiados puede haber. Si yo voy a hacer un tendido de línea donde no existiese o donde se tiene que ramificar la línea de gas natural y el tipo de información que yo voy a tener por manzana. O sea, la idea es llegar donde no hay todavía gas. Entonces, como hay el crecimiento poblacional, dependiendo la localía, el distrito o la ciudad en algunos casos, ver cómo está viendo la demanda de crecimiento de población y el requerimiento energético, en este caso la demanda del gas natural, y yo voy a tener que partir con la información que me va a brindar estos planos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar dentro de nuestro curso de elaboración de los planos ASWER, tanto para red primaria como para red secundaria. Entonces, partiendo siempre de esa información cartográfica geoespacial y utilizando el software de AutoCAD que va a ser necesario y con esto mostrar todo lo que está dibujado en planos. Esa sería nuestra información, lo que va a venir a ser el curso, de lo que es la instalación de la elaboración, construcción de los planos ASWIL. No sé si tuviesen alguna pregunta acerca de lo que vamos a ver dentro del curso. Una pregunta, duda que ustedes tuviesen o que quieran añadir o salir de dudas acerca de lo que vamos a ver dentro del curso que va a iniciarse este día miércoles 2 de agosto. ¿Alguna pregunta, duda que tuviesen, que quieran participar o preguntar acerca o algo que no hayan entendido y se recalque hasta el momento? Como están siendo partícipes del webinar informativo, ustedes, el curso tiene un costo de 200 bolivianos. Y como están siendo partícipes de este webinar informativo, se les va a hacer un descuento de 10 bolivianos. Entonces, vale decir 190 bolivianos hasta el día del curso. Posterior a eso, ya se paga lo que son los 200 bolivianos. Entonces, hay un descuento de 10 bolivianos por ser partícipes de haber escuchado todo lo que es la descripción de nuestro curso de planos ASWIL. Y nada, ¿no? Anímense, ya que están en el webinar, ustedes tienen ese descuento y se les va a tomar en cuenta, ya que van a aprender a elaborar los planos, van a saber cómo presentar, cómo interpretar la información geoespacial, cartográfica
¿Y cómo van a hacer el llenado? ¿Cómo tienen que hacer la presentación de los planos? ¿Cómo tiene que ser aprobado el plano? El tipo de escala que voy a manejar. ¿Cómo voy a imprimir? ¿Cómo tengo que presentar? ¿Qué tiene que estar dentro de la información que yo voy a plasmar dentro del plano ASWIL? Todo eso van a aprender desde el color de la línea, la especificación tanto del grosor, la codificación, el color de la línea, el diámetro que se va a requerir para línea primaria o secundaria y los accesorios que van a ir de la mano en cada tendido de línea. Entonces es un curso didáctico, práctico, chicos, y les aconsejo que se inscriban porque les va a gustar. Es un curso 100% práctico. Desde el primer día vamos a empezar a ver cómo son las cometidas, cómo hacemos la descripción de los planos, qué tipo de información introducimos y todo lo que van a verlo, ¿no? Es un curso más que todo práctico, las clases son grabadas, el material se les va a proporcionar, tanto los planos que ustedes requieran. Si son de Santa Cruz, planos de Santa Cruz tenemos, se les va a hacer igual, se les brinda estos planos, toda información material lo van a tener a disposición en el grupo, en el correo del centro de capacitación y todo lo mencionado por clase. O sea, no es que no he podido participar hoy, pero sí ya lo tienes la clase grabada, entonces tienes a disposición eso, porque en algunos casos se ve que no están del todo presentes y bien, a eso es lo que la clase se graba. Esta clase grabada hace que nosotros cubramos todas las personas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a disposición todo el material, la clase grabada y cada punto que se está mencionando en cada clase, entonces se abarca, va a avanzar un 100% del curso entero, ¿no? Y lo que es necesario, lo que les interesa a ustedes, las participaciones. Cada clase se participa, siempre hay dudas que se dejan aclaradas. Si hay alguna duda, se explica. Si hay algo que añadir o complementar o participar dentro del grupo, igual nosotros participamos, siempre con la intención y con la misión de que todos aprendan. Las horas de participación del curso son 30 horas de lo que se estipula dentro del curso, pero ustedes ya por ser parte, están viendo este webinar informativo, nosotros hacemos un plus. Si ustedes se inscriben hasta el día miércoles, van a tener 10 horas más dentro de sus certificados. ¿Y qué les interesa a ustedes? Más horas de participación, que es lo que importa y vale dentro de un certificado, las horas. Lo normal son 30 horas, como ustedes van a hacer, tienen esta ventaja y este beneficio de tener 10 horas dentro de su certificado. Entonces, solo eso, ¿no? Anímense, el curso es práctico, les va a gustar, van a aprender bien, cualquier duda, pregunta, estoy para explicarles. Yo estoy especializado en lo que es la distribución, instalación de lo que es las categorías de gas natural, las 3 categorías, yo soy gasista y proyectista. Entonces yo tengo lo que es la facultad de explicarles todo lo que es las instalaciones y el tendido de línea de gas natural para todas las categorías. Categoría GNB, industrial, comercial, doméstico, elaboración de PRMs, distribución de línea principal, tendido y desde el mantenimiento también, ¿no? Que es otro tipo de especialidad que también lleva. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que ustedes quieran, pueden ir preguntando antes de ir culminando con lo que está programado para el día de hoy, lo que es el webinar informativo acerca de la elaboración, construcción de los planos ASWIL para red de gas natural. ¿Alguna pregunta, duda que tuviesen?
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Una consultita sobre el curso. Como dijo que va a ser netamente práctico. Sí, Al finalizar el curso, ¿se nos tomará un examen de evaluación o cómo va a ser la manera o la calificación para el curso? ¿O no? ¿O solo es netamente explicativo y nada más? muy buena la pregunta. Buenas noches, estimado. Mira, dentro del curso nosotros elaboramos desde el primer día cómo es la presentación, cómo es la interpretación de los planos y nosotros empezamos a hacer el uso del AutoCAD. Entonces, en base a lo que tenemos la información, nosotros vamos a ir aprendiendo desde el primer día. Ahora bien, una vez que esté culminándose el curso, nosotros, en mi caso, mi persona hace una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación yo realizo? Entonces, antes de que se termine la clase o el curso, en este caso, se puede elaborar lo que es un plano de distribución. Vale decir, yo tengo la información, por ejemplo, yo quiero hacer la distribución de gas natural para un distrito, en este caso el distrito, a ver, si estoy acá, ¿dónde está de Cochabamba, por si acaso? A ver, este ejemplo. Y quiero hacer una distribución de línea principal y cómo voy a hacer la comunicación a lugares donde no hay, o en el caso yo quiera hacer un tendido de una línea principal y quiera acomodar a una zona industrial, vale decir, voy a hacer para un hospital o para una cementera o la construcción de calderos para el sector industrial, o bien haga un puente de GNB para gas natural vehicular. Yo voy a dibujar dentro de un plano, entonces voy a partir, si va a ser mi trabajo, entonces voy a ubicar dentro de mis planos y voy a decir, yo dentro de esta línea principal, acá quiero tener en este manzano va a ser un surtidor. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu repartición de la línea? Tú tienes que partir de la información de tu plano cartográfico, ubicar dónde vas a hacer tu instalación, en este caso GNB o industrial o un puente industrial, y hacer el tipo de tendido de línea, la información, lo que vas a llenar en el plan, cómo vas a entregar el plan. Entonces, esto, en el curso final, nosotros vamos a aprender cómo es lo que estás presentando. Entonces, ese va a ser tu trabajo final. Obvio que va a ser, si uno quiere tener más horas de participación, entonces si tú vas a presentar un plano, entonces tú vas a tener 10 horas más en tu certificado. Si tú te inscribes hasta el día de hoy, ponte, o mañana te inscribes, tú tienes 10 horas más dentro de tu certificado. Ahora, si me presentas ese trabajo más que va a ser la evaluación final, tienes 10 horas más, entonces tuvieras 50 horas de participación, que es lo que te beneficia en este caso a ti, ¿no? Tienes que aprender a hacer el tendido. ¿Cómo va a ser la comunicación de línea? ¿Qué tipo de línea? La información que estás manejando. Describes todo y en este caso ese es tu trabajo final. ¿Cómo estás presentando el tipo de presentación, el tipo de información que vas a presentar al momento de la evaluación? Si estamos hablando de el caso que te indiqué, para una válvula de regulación o puente de GNB o bien un puente industrial dentro de la cometida principal. ¿Cómo va a ser la distribución? Tu tendido de línea, cuánto va a medir la senda de entierro, todo. O sea, son cosas que vamos a ver en el curso, pero ustedes ya, como van a tener clase grabada y clase práctica, ustedes van a ver cómo se realiza y cómo va a ser lo que vas a ir terminando al culminar el curso, tu entrega de tu trabajo, que te beneficia con 10 horas más a lo que ya tienes. Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No está bien? ¿Alguna otra pregunta que tuviesen? David, Cristian, Yare, Walter, ¿alguna otra pregunta más que tuviesen? Entonces,
Entonces, chicos, anímense, es un curso práctico, les favorece en todo el material que van a tener, la disposición del material, las clases grabadas, el precio que es económico y lo que más les va a interesar, las horas de participación del curso. Si se inscriben hasta el día miércoles, tienen 10 horas más en su certificado. De los 30 que están estipulados en el certificado, 10. Entonces, 40. Si ustedes van a presentar también su trabajo final, otros 10. Entonces van a tener 50 horas de participación, que eso es mucho dentro de un certificado, ¿no? Entonces, no queda más que decir que se animen, chicos, y nos veríamos el día miércoles a las 8 de la noche y arrancamos con el curso de elaboración de lo que es la elaboración de los planos ASWIL, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver. Y les conviene porque es un curso didáctico, práctico, 100% práctico desde el primer día. Entonces, los vería el día miércoles. Anímense, el curso es muy bueno, es uno de los mejores cursos que tengo, tanto como el de la categoría industrial, que es excelente curso y terminamos hace una semana y media, si estoy seguro, o 2. Igual, han aprendido bien los chicos, los que han participado, sus compañeros han presentado igual sus trabajos, sus planos, toda la realización en proyección y les ha ido muy bien, ¿no? La idea es que aprendan todo y toda duda que tengan, exploten al instructor. En este caso, me pregunten, toda duda, pregunta, algo que quieran, no ha quedado muy claro, yo estoy para responder cada duda y en grupo, ¿no? Que es lo que les beneficia y les va a gustar y les sirve de información. Cada plano, información cartográfica de distrito, ya sea de alguna localía, lo tienen a disposición que se les va a entregar desde el primer día. La información que van a tener de los, en este caso, a ver, creo que tengo acá, en planos creo que está, la información de los gasoductos, ¿qué más? La información de los gasoductos la van a tener a disposición, van a tener lo que son las estaciones de gas natural vehicular, toda la información que está distribuida en el país. Esto que nos brinda la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Todas las estaciones de servicio que están distribuidas en lo que es todo lo que está mostrado, ¿no? Dentro del territorio nacional, ¿no? Por departamento, cómo están, cuántas estaciones hay, en qué lugar, la dirección, las observaciones, todo. Toda esta información igual van a tener a disposición. O sea, todo lo que yo tengo acá les paso siempre en los cursos que damos. La información de los gasoductos, las líneas principales. También en el curso anterior vimos lo que es hemos hecho un ejercicio en simulación en el simulador de Aspen HYSYS, la comunicación por tramos, cómo era la distribución de gas natural por tramos y dónde tenía que ir las plantas de compresión, en este caso los compresores, si eran en serie y demás, ¿no? Y también hemos visto lo que es, en el curso anterior vimos las estaciones distritales de regulación, cómo teníamos que diferenciar de un PRM, cómo tiene que ser el tendido de la línea, la cometida, y cómo tiene que ser la línea de derivación, tanto para regulación primaria y secundaria, y cómo está la línea de derivación, ya sea en una derivación manual en stand-by, en bypass, ¿no? Entonces, todas esas cosas van a aprender. Eso aprenden y es un curso muy práctico más que todo. O sea, no son cursos teóricos que en algunos casos dan. Nosotros directamente partimos prácticamente al 100%, como está estipulado dentro del
de lo que es el plano, ¿no? Entonces acá, digamos, dentro de nuestro curso CEPRA, nuestra institución, entonces indica todo lo que está acá. Acá, miren. Entonces todo lo que está acá es lo que van a ver. Material de apoyo lo van a tener. Práctico 100%. Las clases no se la van a perder porque es grabado todos los días y se les pasa en el grupo. El material tanto práctico como teórico lo van a tener. Al ser práctico, todo lo que vamos a llevar en AutoCAD, todo lo que vamos a llevar, todos estos planos, todas esas descripciones de las señalizaciones, cometida industrial, tendido de línea, información que yo voy a tener entre bloques, vale decir, entre los manzanos, cómo tiene que ir esta información, igual se les va a distribuir. O sea, es un curso que es 100% práctico y les favorece en todo. O sea, si no van a poder estar un día en una clase, no se preocupen, la clase está siendo grabada y se les va a pasar, se les facilita el enlace para que ustedes vean y con derecho a descarga, ¿no? Cada material, tanto práctico como teórico, ustedes lo van a tener a su disposición, descargado y también la clase, ¿no? Entonces eso sería, chicos, no sé, anímense, es un curso muy bueno y del cual le van a sacar mucho provecho. Entonces, eso sería la intención. Espero que les haya gustado este webinar informativo. Mi nombre es César Alejandro Holguín Márquez, soy ingeniero en petróleo, gas y energías con la especialidad en la instalación de redes de gas natural. En las 3 categorías también con la especialidad de mantenimiento de equipos industriales y con la especialidad en lo que es seguridad industrial. Entonces, eso sería todo, chicos. Les esperaría el día miércoles, anímense, y ya saben que tienen el descuento de 190 bolivianos solo por ser partícipes del webinar. Entonces, sería eso. Que tengan buenas noches. Gracias por su paciencia y por su interés de ser partícipes del webinar informativo en lo que es la elaboración, construcción de los planos ASBIL para redes de gas natural. Que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Gracias. Hasta luego.